Si nos vamos dando cuenta, el tema que nosotros tratamos allí es sobre la figura de la psicología infantil, que tiene que ver, en realidad, a ver, por favor, plataforma, ¿podría darme la autorización para compartir? Eh, se va uno dando cuenta que cuando el niño, por ejemplo, está en el vientre allí y después hay un hermanito por delante, hay una expectativa de parte del niño por aquel que va a venir. Eh, por favor, pueden compartirme la plataforma. ¿Hay alguien que puede hacerlo? Ya. Entonces, se va dando ciertas circunstancias en el niño que voy a usar estos términos, no calculó, no imaginó, no percibió, algo así, ¿no? Entonces, es la figura de que espera a alguien, ¿no? Pero cuando viene el niño, entonces empieza a notar algunas cosas y esto es una especie de reacción que no sabe cómo todavía expresarlo, ¿no? No Sí, llega a entender, no llega a comprender. Entonces, allí, cuando el niño está dentro del vientre de la madre, hay un constante contacto con la madre. Esto es lo que nosotros vemos en el material que ustedes van a tener cuando ustedes lo lean. Constante contacto con la madre, no hay una separación, por lo menos cuando está en el vientre, siempre está conectado a través del cordón umbilical, ¿no? Entonces, cuando se va dando, entonces nace el bebé, el niño, hay una especie sale del vientre y hay una primera separación. Esta primera separación, quizás el niño todavía no lo percibe, pero el contacto, el calor, el agua, las vibraciones ya no están tan conectados con él. Entonces, él está experimentando una nueva situación, una nueva forma, un nuevo ambiente, ¿no? Que eso en cierto modo va a empezar a producir ciertos cambios, pero conforme va pasando todavía, se siente conectado a través de todavía la lactancia, el contacto con la madre, el cuidado que le tiene, pero poco a poco va viendo esta especie de separación que el niño está notando, ¿no? No necesariamente muy perceptible todavía al comienzo. Entonces, cuando, por ejemplo, ya estas separaciones son muy notorias y el niño siente la ausencia muy prolongada, entonces va a empezar a producirse en ellos ciertos trastornos desde muy pequeño. Entonces, dentro de estos trastornos vamos a nosotros ver hoy varias afectaciones que tiene el niño en ese proceso. Y uno de los primeros trastornos que vamos a encontrar aquí es el trastorno del sueño. Nace el bebé, entonces vamos a tener por edades y por etapas, ¿no? Bien, entonces les decía, dentro de estos trastornos, el primer trastorno que se va a ir manifestando en los niños en el proceso de su crecimiento, ya es el sueño, ¿no? Y vamos a tener cambios allí desde los 0 hasta los 12 meses, que viene a ser un año, más o menos. Después va a haber otro cambio entre los 2 hasta los 5 años, y desde los 5 hasta los 10 años también se van a dar allí ciertos cambios en este proceso. Entonces, vamos a ver la primera parte. Cuando es de 0 a 12 meses, entonces los procesos naturales, por ejemplo, en un niño son la satisfacción y el sueño que necesita alcanzar. Cuando es esto alterado por alguna razón, entonces se van a producir estos pequeños trastornos. Por ejemplo, una forma inadecuada del régimen, por ejemplo, de lo que es también la alimentación o el descanso. Si el niño, por ejemplo, después de lactar es interrumpido en su sueño, entonces esto va a producir cierto trastorno. A veces la rigidez también, en algunos casos el niño está descansando, el bebé está descansando y creemos que ya le toca la alimentación y lo despertamos, ¿no? Entonces allí el asunto también de cierta falta de estimulación. Entonces el niño quiere lactar, por ejemplo, tiene cierta frustración para poder extraer la leche de la mamá, entonces empieza a tener ciertas reacciones como de rabieta, ¿no? Porque no logra
y quiere satisfacer esas necesidades de alimentación, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a molestar, se despierta y se empieza a alterar. Entonces allí tiene estas dificultades después para dormir. Entonces hay una especie de una inquietud por el asunto de la individualización. O sea, el niño está en cierto modo ya tomando sus características de ser un ser individual. Ahora sí tenemos ya el proceso. Voy a compartirles este material. Entonces, ¿ustedes pueden verlo ahí en su material o todavía no? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Lo ven, por favor? ¿Sí? ¿Está sí, en pantalla, sí ¿está en pantalla completa o no? Sí, sí se ve, pastor. Sí. Ok. Entonces, fíjense bien allí, desde el inicio ahí está conectado el niño. Vemos allí esa... Luego ahí nos damos cuenta del cordón umbilical. Allí está conectado de todas maneras allí al pecho de la madre. Allí está el contacto con él, pero ya poco a poco va sintiendo la separación, ¿verdad? Entonces allí ya hay una separación un poco más distante. El niño siente esa separación. Por supuesto, allí le están tomando el peso. Y se conecta con un artefacto, un objeto que es desconocido para él. Bien, entonces estos trastornos, el primer trastorno que vamos a tener es el trastorno del sueño. Después vamos a tener el trastorno de alimentación. Luego tenemos el trastorno de lo que nosotros lo conocemos como los trastornos de esfinterianos y de evacuación. Luego tenemos el de actividad, o sea, cuando él empieza a tener sus actividades. Luego se van a producir trastornos de lenguaje. Después de esto vamos a tener los trastornos de sexualidad. Tendremos ahí también el asunto de la afectividad, estados de ánimos que se van a producir en el niño, procesos de aprendizaje también, el asunto de las relaciones sociales, normas morales y finalmente vamos a tener el psicovegetativo. Entonces, nos vamos a quedar con el tema del sueño. Estos son más o menos los trastornos que tenemos allí. Vamos a entrar entonces primeramente con lo que es el trastorno del sueño. Entonces, les estaba diciendo que el trastorno del sueño, entonces, desde los 1 a 2 años está allí en la figura de que ya empieza a ser una persona separada de mamá. De 1 año hasta los 12 tiene esta dificultad de dormir porque está sintiendo todo esto. Al comienzo es la necesidad de satisfacer su hambre. El cuerpo le va a empujar a tener que satisfacer este deseo de alimentarse. De 2 a 5 años es probable que el niño, cuando de repente de un momento a otro siente que no ha recibido y logra tener contacto con su dedo, puede empezar a chuparse el dedo porque está necesitando alimentarse, pero no sabe cómo expresar, y en esa búsqueda toca su manito con la boca y lo jala como si fuera, porque no identifica todavía allí su mismo cuerpo, ¿no? Entonces se chupa el dedo, o de repente va a encontrar también la forma de ir frotándose partes del cuerpo. Ya estamos hablando de 2 hasta 5 años para poder dormir, ¿no? Entonces todas estas cosas va a hacerlo él y que no está necesitando necesariamente, no está siendo estimulado para tener un sueño. Desde los 3 a los 5 años ya va a desarrollar otro tipo de trastornos, va a hacer ciertos rituales que están en relación con el miedo, esta angustia de estar solo, la oscuridad, por ejemplo. Va a haber también una figura de una expresión de ciertos automatismos, el asunto de rechinar, por ejemplo, algo de sonidos que hace al momento de dormir. Va a expresar o va a balbucear algunas palabras que no necesariamente son entendibles y que es probable que está ya relacionándose una figura de ansiedad en el niño. Todas estas cosas, por supuesto, no son conscientes en el niño, simplemente son expresiones que se van a ir dando porque no ha sido necesariamente orientado a la madre sobre todos estos procesos que tiene para poder ayudar al niño en estos procesos de descanso, por ejemplo, ¿no? Puede tener pesadillas también. ¿Por qué? Porque tiene imágenes, por ejemplo, de que cuando va a dormir cierra su ojo, no va a ver a mamá.
y allí puede él, a través de este miedo, hacer una serie de figuras imaginarias en el niño durante su sueño, y se puede ir también formando los procesos de ansiedad en él. Puede también llegar un momento cuando está entre los 3 y los 4 años tener terror a la noche, ¿no? A la oscuridad, en sus horas de dormir. Es probable que se despierta también pidiendo a cierto auxilio. Puede que no reconozca también el momento en el que está, no se ubica. Entonces, puede responder también a las preguntas que uno le hace de una manera incoherente, ¿no? Entonces, todas estas cosas vamos a ir viendo en estos procesos de hasta los 4 años. A partir de los 5 hasta los 10 se pueden dar por lo menos 3 tipos de trastornos dentro de lo que es el trastorno del sueño. Tenemos allí el sonambulismo, que se levanta, por ejemplo, actuando necesariamente como automáticamente con los ojos abiertos, y uno le pregunta y no responde, chicos, ¿no? Después vamos a tener los llamados insomnios, que más o menos tiene dificultad para dormir, y el niño no se duerme, no está que se ladea para un lado, se ladea para otro, puede inclusive hacer ciertos movimientos, golpearse la cabecita contra la cama, va a tener ciertas perturbaciones allí que están asociados con la perturbación con la familia, ciertos ruidos que ha encontrado, ciertos gritos que ha habido entre uno y otro, entre papá y mamá, y esto él no logra asimilarlo y va a tener dificultades para dormir, y esto es lo que nosotros reconocemos como insomnio, ¿no? Después de los 5 años puede ya tener una perturbación de su personalidad, porque ya está en el proceso ya de 5 años, ¿no? Y con esto entonces vamos a ver también el asunto de sus pesadillas. Se mueve, gime, se despierta, tiene expresiones de ansiedad concretada en ciertas imágenes de sus sueños, que el niño vive como que si fueran cosas reales, ¿no? Puede decir, mira, el caño está abierto y sale de allí suciedad, o salen hormigas, o no está saliendo agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ya va a tener una especie de pesadillas, pero también que pueden estar asociados en cierto modo con lo que pueden estar escuchando, con lo que pueden ver en la televisión. Por eso es importante que los niños, por ejemplo, de esta edad, de 5 a 10, no necesariamente tengan que ver películas muy, muy violentas, ¿no? Entonces, esto es dentro de lo que es los trastornos del sueño. Y esos trastornos del sueño van a tener sus repercusiones después, más adelante. Estamos hablando de aquí hasta los 10 años. Normalmente lo que hablamos nosotros en todos los procesos que ustedes han estado viendo, que los niños cuando van creciendo van allí recibiendo todos los insumos que va a hacer que se estructure su personalidad hasta los 9, en algunos casos hasta los 12 años. Algunos estipulan que la base muy fuerte es hasta los 6, pero nosotros aseguramos que es hasta los 9, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo estos trastornos. Luego tenemos el trastorno de la alimentación. Eso está en sus materiales, si ustedes lo tienen allí, más o menos está en la página. A ver, ¿qué página es esta? Bueno, es el punto 2, trastornos de la alimentación. No lo tengo yo paginado acá pero es más o menos la página 7. Dentro de los trastornos de la alimentación vamos a encontrar allí que la separación que está teniendo el niño ya empieza a separarse, a estar sentado, se le pone en una mesa, ya no está pegado a la mamá. Puede expresar una especie de rechazo en la alimentación, ¿no? Del alimento. Y allí él puede tener ciertas expresiones que él va a adoptar, no necesariamente intencionado, y nosotros vamos a pensar que es berrinche o que es una mañosería, que eso es lo que escucho siempre en los papás, ¿no? Y el otro asunto también puede ser que dentro de lo que es el proceso de la alimentación puede haber un exceso de alimentación. La mamá tiene también la idea traumada también de que el niño necesita ser bien alimentado, y uno va a hacer que se le realimente al niño, o le sobrealimente al niño, de tal modo de que puede tener la idea de que está delgadito y le llena de alimentación, y el niño, cuando siente que ya no quiere y lo obligan a comer, entonces empieza a escupir, ¿no? Empieza a expulsar. Y allí va a desarrollar
una figura que en la psicología se reconoce como la regurgitación o rumiación, donde el niño, por ejemplo, cuando siente que ya no quiere no desea el alimento, va a hacer una especie de expulsión del alimento forzadamente. O sea, es probable que se estire, se estire, pero estirando el cuerpo hacia atrás para lo que ha comido, inclusive botarlo si logra hacer esta especie de eso se llama regurgitación, para expulsar lo que no quiere o para mostrar que ya no quiere el alimento, ¿no? Entonces se va a ir dando allí estos trastornos y cuando el niño logra dominar esto, entonces cada vez que no quiere puede extraer lo que tiene por dentro y con esto lograr también hacer los vómitos que pueden ser en cierto modo producidos por el mismo niño que ya logró este trastorno desarrollarlo dentro de su contextura biológica, ¿no? Entonces con los vómitos pueden también venir los llamados vómitos no necesariamente impulsados, pueden ser involuntarios al comienzo, que después se pueden hacer voluntarios, ¿no? Y estos están asociados entonces, pueden asociarse también con un trastorno digestivo o por el exceso de alimento. Ahora, si el niño, por ejemplo, no está acostumbrado a hacer esto y tiene estas tendencias, uno tiene que, en cierto modo, distinguir si es una especie de rechazo o de repente tiene una especie de una sensación natural que está el niño, su estómago no recibe o está muy lleno y tiene ciertas náuseas, ¿no? Producido por un malestar que puede tener el niño, dolor de barriga, una pequeña infección. Descartando esto, entonces estamos hablando de lo que es los trastornos que van a darse dentro de lo que es la alimentación. Ahora, dentro de lo que entonces vamos a ver ya, esto es lo que es los trastornos de la alimentación. Ahora tenemos, dentro de lo que ustedes están viendo allí, el siguiente trastorno que viene a ser el trastorno de esfinterianos y de evacuación. Esfinterianos se refiere más o menos, o esto más o menos se va a empezar a dar de los 0 a 3 años. Hay una manifestación diferente también a partir de los 3 hasta los 4 años. ¿Qué cosa es un trastorno esfinteriano? De 0 a 3 años no hay todavía, por ejemplo, en los niños un control consciente o voluntario después de que se logra en el día o en la noche expulsar sus evacuaciones, ¿no? El niño puede misionar o puede evacuar, no necesariamente hasta los 3 años puede él tener esta facultad de poder retener o no retener o decir o anunciar o que quiere expulsar alimentos o simplemente viene, ¿no? Y él no se da cuenta. Hay un músculo que está justamente en esas zonas que tienen ciertos orificios y ese músculo se llama esfinterio, es un músculo esfinteriano, le llaman, que cuando el niño logra dominar esto, entonces él puede retener y puede soltar para poder evacuar. Entonces cuando uno le dice aguanta, vamos al baño, entonces el niño ya ha logrado dominar esto, ¿no? Entonces a eso se llama. Esto es lo que más o menos a partir de los 3 años y 4 años puede lograrlo. Si nosotros hacemos una estimulación temprana con los niños, puede distinguir los niños esto, que normalmente a veces no es muy perceptible, pero si nosotros hacemos este trabajo, por ejemplo, quisiéramos tener un control del niño desde muy pequeño sobre lo que es evacuar la orina o evacuar sus deposiciones, ¿no? Por ejemplo, uno trata de que el niño pueda distinguir cuándo sale el chorro de la orina y cuándo toca. Entonces uno puede estimularlo con ciertos sonidos que puede relacionarlo cuando viene y cómo conectarse la parte límbica la parte primitiva con esta parte de estos músculos, ¿no? Entonces puede enseñarle tanto en la misión y tanto también en la evacuación.
Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando se han hecho estas prácticas, a partir de los 6, 7 hasta 8 meses, los niños con un simple puff, puff o ps, ps, ellos están comunicando que ya pueden hacerlo. Según lo que se ha logrado aquí, es a partir de los 3, sí, sin ningún tipo, o sea, ellos mismos se logran a sí mismos dominar estos músculos, ¿no? De 3 a 4 años, pero con ciertas estimulaciones se pueden lograr mucho más antes, ¿no? Entonces hay casos que, por ejemplo, los niños se han pedido antes del año y saben pedir lo que decimos, ¿no? La pila y el pop, ¿no? Y se evita del gasto de los pañales, ¿no? Si ustedes pueden, en este caso Antonio, puedes hacer esta práctica cuando ya estés esperando tu bebé, ¿no? Entonces, las investigaciones que tenemos es, por ejemplo, un padre llevaba a su niña y lo llevaba al excusado siendo muy bebé, ¿no? 6 meses, y le hacía notar dónde estaba y le hacía ese sonido, ¿no? Pss, 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 calculando más o menos, llevando un control entre lo que recibe tomar su leche hasta que el niño tenga el deseo de expulsar la orina o la evacuación de sus heces, ¿no? Entonces, y uno puede ir haciendo el puff, puff o el pis, pis, de tal manera que el niño pueda ir relacionando y puede llegar a muy temprana edad poder dominar esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de fisterianos, tiene que ver con la figura de la evacuación, tanto de la orina como de los desperdicios, ¿no? Entonces hay una especie de una capacidad ya de aprendizaje de maduración natural que se puede dar al niño a partir de los 3 años y una anatomía, ¿cómo se llama? Anatofisiología que ya desarrolla el niño, ¿no? Entonces, pero también se van a dar algunos traumas también o algunos comportamientos del niño en el cual va a saber dominar o no dominar dependiendo qué traumas está teniendo en este momento. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la falta de atención, ¿no? Entonces se pueden dar las llamadas eunéresis o también el encópresis, que puede dar la constipación y las diarreas. Para uno poder distinguir este tipo de trastornos, uno tiene que tener cuidado de saber si no es un problema genético o simplemente es porque el niño quiere mostrar o quiere hacer un llamado de atención por algo que está extrañando o está siendo privado de atención, ¿no? Entonces, la eunéresis, por ejemplo, es la falta aparente de control de la orina, donde el chico se orina en la cama, ¿no? Entonces, es muy probable que no quiere hacer la especie de la anatomofisiología en él, entonces se orina en las noches, ¿no? Es una especie de una forma inconsciente que utiliza el niño para reclamar la atención y mostrar esta necesidad de ayuda, ¿no? Entonces, porque ya está reclamando esto, entonces lo hace de esta manera. O puede haber también una especie de encópresis que tiene que ver con que la evacuación que va a hacer el niño puede ser parcial o puede ser total, que tiene que lograr este pasado de la edad normal, ¿no? Cuando estamos hablando de estas dos tendencias de la eunéresis y de la encópresis, tiene que ver ya pasado la edad normal. Sigue haciendo esto, se supone que ya el niño ya no tiene que hacer esto. Entonces puede haber una especie de represión y no evacuar. Entonces termina el niño con una tremenda, ¿cómo lo llaman esto? Cuando se pone, no puede evacuar, ¿cómo lo llamamos? ¿Ah? Estreñimiento, ¿no? Hay una especie de estreñimiento, ¿no? Es muy probable que ciertas glándulas, debido a esa estimulación que no está haciendo necesariamente hay una mucosidad que ciertas glándulas están funcionando correctamente, que humedecen las partes de las paredes intestinales para que pueda evacuar con toda normalidad, ¿no? Entonces, al no haber ello, ocurre que el niño se estriñe, ¿no? Entonces es muy probable también que tiene que ver con una figura psicológica de estar reclamando atención,
no está teniendo la debida participación de los padres, ¿no? La constipación es una dificultad también para defecar, debido a esto, ¿no? A esas mucosidades que necesita el chico, y las diarreas, es el defecar sin control, ¿no? Ahora, para descartar que sea un problema psicológico en el niño, hay que ver que no sea una infección necesariamente que se ha producido estas diarreas, porque el niño puede tener estas diarreas no necesariamente por una infección, sino porque simplemente está relacionado con una figura psicosomática, ¿no? Estos es lo que son los trastornos esfinterianos y de evacuación. Luego tenemos algunos trastornos que se van a dar dentro de lo que es el proceso ya de la actividad del niño, ¿no? Por ejemplo, va a mostrar ciertos balanceos en este proceso. Los niños se mecen para querer hacer algo, es porque también están reclamando. Entonces uno dice, pero estate quieto, ¿no? Entonces uno tiene al niño en sus brazos, pero no logra dormir, ¿no? Entonces uno lo pone en la cama y uno lo deja al niño y empieza de repente él mismo a estimularse para dormir y hacer una especie de balanceos, ¿no? Esto puede después quedarse como un trastorno y siempre va a tener que estar balanceándose para poder dormir. También es fruto o producto de la ausencia de atención también, ¿no? Dentro de esta actividad. El asunto de caminar también. Hay algunos niños que no quieren caminar, ¿no? Porque no necesariamente han sido estimulados adecuadamente. Entonces el niño quiere quedarse siempre en mano, quiere quedarse solamente con la mamá, quiere estar cargado siempre en los brazos de mamá, de papá, de todo el mundo, ¿no? Y no quiere caminar. Uno le suelta y el niño se pone a llorar, ¿no? Entonces una vez que le tomen sus brazos, se calla y como que el niño no quisiera ni siquiera dar el proceso de ir gateando, ¿no? Entonces, pero es probable que está relacionado también con que siente que hay una especie de ausencia, está viendo que es separado, ¿no? Siente que puede perder a mamá o algo así, ¿no? Pero hay otro elemento también que va a ver, no sé si ustedes, por eso preguntaba a ustedes cómo han sido estos procesos, y algunos ya no recordamos, ¿no? Cuando el niño empieza a caminar, a veces él voltea para ver si está todavía mamá presente, y a veces voltea para ver si sigue mamá, ¿no? Y cuando ve que no viene mamá, entonces ya no quiere avanzar el niño, entonces siente que se aleja de mamá, entonces se pone nuevamente en la posición de gateo y regresa a la mamá, ¿no? Y dice, no, pero camina, ¿no? Esta es una de las cosas que puede ocurrir dentro de lo que es en el proceso de caminar, pero puede haber otra cosa también que le llama la atención, lo que está a su alrededor en el momento de caminar. Entonces ve una escalera, ve una puerta abierta y quiere ir hacia allá. Entonces la mamá lo que hace es, para evitar que pueda correr algún riesgo, bloquea una y otra. Entonces se queda el niño pensando, se queda sentado y ya no quiere caminar. Entonces es muy probable también, pero por otro lado también porque no ha sido estimulado a darse estos empujones desde muy chiquito para fortalecer las dos piernecitas, que ellos a veces cuando el bebé y uno lo pone en las dos piececitos, es lo que hace esta nota, ¿no? Es una especie de saltitos como si fueran de resorte, ¿no? Pero el niño está teniendo en este proceso acompañamiento. Y si no tiene este acompañamiento, entonces es muy probable que no quiera caminar. Se va a resistir un poco y va a tener un poco de retraso en querer caminar, ¿no? Y algunos van a decir, pero ¿por qué no camina? Ya tiene 1 año y medio. Es muy probable que está teniendo ciertos temores, ¿no? De saber o de percibir o sentir que puede perder a mamá o algo así, ¿no? Tenemos ahora la figura de la hiperquinesia también, que se va a dar en estos procesos de caminar. Por un exceso de actividad o inquietud e impulsividad, que puede necesariamente al comienzo se pensaba que podía ser una especie de daño cerebral. La hiperquinesia es la figura de la hiperactividad. El niño es inquieto, se mueve, se va para acá, se va para allá. Cuando logra caminar, entonces hace lo mismo, ¿no? Entonces en un momento se ha llegado a pensar que esto fue producto de un daño cerebral, ¿no?
pero se ha descartado esto y no necesariamente hoy se puede detectar o reconocer como daño cerebral, sino como una especie de una disfunción cerebral. Sin embargo, últimamente la Organización Mundial de la Salud, que ahora está muy conocido por todos a través de la pandemia, hoy se le reconoce como una extrema hiperactividad. O sea, no es anormal, pero puede terminar después afectando al niño en una especie de trastorno, porque frente a la actividad va a ser reprimido y esto va a producir en él una especie de trastorno en él, ¿no? Porque está siendo reprimido. Tenemos otra manifestación también que vamos a ver, es que son los famosos tics. Los tics, ¿no?, que el niño tiene a veces consisten en una repentina, imperiosa e involuntaria ejecución, ¿no?, a intervalos a veces irregulares en algunos casos, pero que están relacionados con ciertos movimientos sencillos, están aislados a veces o unidos, que objetivamente parecen tener un cierto lado concreto, ¿no? Mage es una psicóloga, dice que su ejecución va precedida con frecuencia de una necesidad que, si se reprime, produce malestar. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene la tendencia de hacer la boca así, ¿no?, entonces uno le recrimina sobre esto sin preguntar cuáles son las razones por las que el niño hace esto. Entonces allí puede producir en él un malestar, pero que pueden ser necesariamente tics que son involuntarios, que necesariamente no van a quedar perennes, que pueden ir en el tiempo perdiéndose, ¿no? Hay también los tics comunes, el parpadeo, el movimiento facial, que uno a veces hace los movimientos de los ojos. Dentro de lo que es el periodo de lactancia se pueden dar también. Pueden ser sensaciones que el niño está teniendo, satisfacción en la leche, pero que puede preocupar a la mamá y sin querer queriendo puede terminar esto en un trastorno por las privaciones que puede hacer en el niño, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía yo los 6 años, logré dominar yo un músculo que está aquí en esta parte de las orejas. Y esto a mí me permite, por ejemplo, mover las orejas, ¿no?, que comúnmente no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, esto es lo que los niños van poco a poco a veces desarrollando, pero no necesariamente que son malformaciones, sino que se dan en este proceso, pero después que no necesariamente tienen importancia. Sin embargo, los padres pueden preocupar esto y puede terminar después siendo esto sujeto a trastornos. Y esto se puede reconocer como los llamados trastornos transitorios, o tics transitorios, perdón. Pero hay algunos que sí ya son crónicos, ¿no? Ya son movimientos motrices recurrentes, involuntarios y repetitivos. A veces son rápidos y a veces sin propósito, ¿no?, que afectan más o menos a 3 músculos, grupos musculares, perdón, al mismo tiempo. No conlleva necesariamente a una incapacidad. Sin embargo, el tic crónico puede conducir a un trastorno severo, a ser rechazado cuando se integra en la sociedad. Por ejemplo, el asunto de tartamudear, ¿no?, ya se vuelve crónico y entonces ahí se va a tener que hacer un proceso de terapias para que el niño pueda desarrollar fluidez y se puede dejar este tic, ¿no? Hay los tics vocales, ¿no? Allí los tics vocales, por ejemplo, pueden ser gruñidos u otros ruidos que son causados por contracciones a veces que salen del tórax o de las partes abdominales o del diafragma. Entonces, normalmente son varios sonidos complicados, o hay algunas palabras o coprolalia, o sea, manías blasfematorias, por ejemplo, que van desapareciendo durante el sueño y se van acentuando mediante actividades absorbentes que va teniendo el niño, ¿no? Por ejemplo, distracciones, juegos que va teniendo, y el niño se va olvidando de todo esto, si son estos tics vocales. Ahora, pueda que tenga, más adelante lo vamos a ver, y no está aquí, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, algunos otros trastornos que pueden dar. Esto nos va a llevar entonces a lo que son los trastornos del lenguaje. Ya cuando estamos en el trastorno del lenguaje vamos a tener allí por lo menos 6 trastornos que hay que tener cuidado,
para irlos distinguiendo en estos procesos que se pueden diagnosticar. Tenemos la dislalia, que no es otra cosa más que el lenguaje aniñado que tiene el niño. Y eso es muy probable que nosotros lo hacemos, ¿no? Por eso es que yo cuando escucho a las personas dirigirse a los bebés con este lenguaje aniñado, no están dándose cuenta que le están haciendo un daño, porque el niño está percibiendo allí la forma de cómo se habla y lo asume que esa es la forma como se habla. Eso se llama dislalia. Que después esto le va a producir trastornos en el chico, porque no va a ser aceptado, sino va a ser rechazado, va a ser confrontado, va a ser sujeto de bullying, ¿no? Entonces alteramos las palabras, ¿no? Que normalmente nosotros tenemos, ¿no? Ya uno sabe, ¿no? Este papachito chiquitito, y uno hace este tipo de expresiones, ¿no? Y es a veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos poniéndonos al nivel del niño, ¿no? No, pero el niño está en un proceso de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, uno tiene que mostrar cuál es el lenguaje apropiado. Si uno tiene que decirle algo, por ejemplo, al niño, decir, muy bien, este bebé es muy bonito, carambas, oye, te veo muy presentable, eres muy sonriente. Entonces, ese es el tipo de lenguaje que tenemos que hablar desde muy pequeños a los niños para no crear en ellos trastornos y se produzca después una dislalia, ¿no? Entonces, algunos pues pensamos que esto hace gracia, ¿no? Y no es gracia, ¿no? A veces sin querer queriendo los mantenemos en este proceso de niños, ¿no? Ahora, hay un tipo de dislalia que las llamadas dislalias evolutivas, ¿no? Que son algunas anomalías articulatorias, ¿no? Que se van a presentar en las primeras etapas del habla. Algunas veces son considerados como normales, pero en el proceso los niños van a ir plenamente adquiriendo lo que es el lenguaje correcto, ¿no? Hay una dislalia funcional. No se presenta ningún trastorno físico u orgánico necesariamente que justifique esta dislalia. Es muy probable que sean ciertos desórdenes fonológicos que va a tener el niño. Entonces, eso simplemente con ciertas vocalizaciones que se puede hacer con un especialista en lenguaje se van a solucionar. Tenemos también la dislalia audiógena. Son problemas de articulaciones que son producidos por deficiencias auditivas. El niño no sabe distinguir, por ejemplo, entre meire, meide, maite. Entonces, ciertas palabras, si lo van a escuchar las mismas, entonces va a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque está teniendo dificultades de distinguir los sonidos y percibir los detalles muy finos en lo que es la pronunciación de las palabras. Entonces, eso se llama dislalia audiógena, ¿no? A veces nosotros utilizamos el pero, ¿no? Por ejemplo, el pero es una partícula adversativa, pero el pero también es una fruta, ¿no? Pera, ¿no? Que el niño no lo va a... Pero aunque no necesariamente es una dislalia audiógena, ¿no? Que no tiene nada que ver audio, sino simplemente con contenido de las palabras, ¿no? Esto tiene que ver con la aplicación y del contexto, en qué contexto se dice. Pero bueno, dislalia audiógena, entonces, distinguir esos detalles entre una palabra y otra, ¿no? Luego tenemos la dislalia orgánica, que ya son trastornos de articulaciones que van a ser motivadas por alteraciones orgánicas. O sea, ya tiene ciertas afectaciones orgánicas en el habla, no tiene dificultades para pronunciar la S, es muy probable que tenga esta traba en la lengua para poder pronunciar la S, no lo puede, ¿no? Entonces, eso también hay que ver con un médico para que pueda distinguir estas deformaciones, porque si no es atendido oportunamente, otra vez, estos son causa de los trastornos. Luego tenemos allí la disartia dentro de esta figura de los trastornos del lenguaje. Hemos estado hablando de dislalias, ahora las disartias, que ya son problemas de articulaciones del habla consecuencia de una lesión cerebral. La dislalia no tiene nada que ver con un problema cerebral. La disartria sí. Es probable que hayan tenido daños a algunas partes del cerebro. Por ejemplo, si la mamá ha tenido cierto retraso en el parto y el líquido miótico entra y el niño lo llega a respirar, puede entrar a las partes del cerebro, el líquido puede dañar ciertas neuronas que tienen que ver con esto y pueda que después tenga dificultades el niño para hablar.
Entonces esto es la disarsia, o también por un tumor que puede aparecer y que esté presionando ciertos nervios y ciertas células que tienen, o neuronas que tienen que ver con la parte de o un golpe que pueda haber tenido el niño. Por eso es importante que cuando haya un golpe hacerlo revisar, ¿no? Luego tenemos la disfemia, que es una disfluencia o dificultad en el flujo normal del habla. O sea, las repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que van a interrumpir esta fluidez verbal. Es muy probable que tenga que ver con algunas tensiones musculares que están relacionadas con movimientos de manos, cierres de ojos, gesticulaciones faciales y movimientos corporales, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que cuando tartamudean, pero hay otros que pueden asociarlo con ciertos gestos y cierran los ojos. Y así, ¿no? Entonces, esto se llama disfemia, ¿no? Se debe distinguir entonces de las características de la tartamudez como tal, ¿no? La primera se refiere a la repetición de sonidos y sílabas y a prolongaciones de ellos. La segunda tiene que ver con las repeticiones de frases y palabras en la revisión de frases e intersecciones. Luego tenemos la fascia, que es una alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales también producidas después de la adquisición del lenguaje en el transcurso del mismo. O sea, el niño ya estaba hablando, ¿no? Pero tiene un golpe y ya no puede hablar. Entonces, eso se llama afasia. Hay algunos tipos de afasias, ¿no? Tenemos allí cuando se produce a partir de los 3 años de edad aproximadamente, entonces la pérdida de lenguaje es brusca y consecutivamente entra en un periodo de coma, ¿no? Permanece mudo o emite apenas algunas palabras. En la fase infantil, que viene a ser el trastorno del aspecto emisor del lenguaje. En el primer caso, la estructuración del lenguaje, a veces no lo pueden estructurar por ciertas perturbaciones que se han dado en el inicio del proceso de elaboración de su lenguaje, ¿no? Que está hablando y uno le grita al niño, por ejemplo, y bloquea el proceso. Eso se llama afasia infantil, ¿no? Por perturbaciones que se dan allí, a veces por nuestra forma de ser, ¿no? La tartamudez es otro de los trastornos del lenguaje. Tiene que ver allí con una repetición o prolongación de sonidos o sílabas o palabras, o bien dudas que tiene, no usuales, y pausas que da, que rompen la fluidez rítmica de este lenguaje. Puede estar acompañado de tensiones visibles o en la cara o en todo el cuerpo. O sea, el niño puede que haya tenido también, producto del trastorno, que no se le ha permitido hablar, se ha asustado o se le ha amenazado, ¿no? Entonces el niño ya no quiere hablar y tiene miedo, ¿no? Tenemos ahí dos tipos de tartamudez, la crónica y la tónica. La crónica es la repetición de fonemas, especialmente en el primer, o sea, la repetición de ciertas palabras nomás, ¿no? Fonemas, ¿no? Pero la tónica se caracteriza por un paro en la emisión acompañada. Estoy viniendo y después he podido venir y entonces son dos tipos de tartamudez. La crónica entonces que da mi, esa es una, y la otra, la tónica, es estoy hablando de ti y te digo que después, y hay pausas, ¿no?, que se dan en ambos casos para que sea la tónica. La tartamudez entonces pueden disponer de un lenguaje muy rápido o pueden ser muy lentos, ¿no? Hay mucho más información que ustedes necesitan leer en su material. Estamos en el trastorno del lenguaje, ¿no? En el material no lo había marcado. Tenemos también el trastorno del mutismo. El mutismo, ¿no?, en el que el niño también ha sido amenazado y se queda callado y prefieren hablar, ¿no? O tiene miedo de que cuando le digan algo pueda ser reprimido, pueda ser castigado, ¿no? Deja de hacerlo. Y en cierto modo hay una especie de mudez que se da en el niño. Y uno dice, pero ¿por qué no hablas? Pero uno no le da la confianza para que hable al chico, ¿no?
Pues ahí hay dos tipos de mutismo. El mutismo total puede ser un síntoma prepsicótico o psicótico, ya es un poco la tendencia ya de trastorno, ¿no? Ya que tiene que ver con un daño por allí, ¿no? El mutismo electivo, que simplemente rechaza necesariamente hablar en determinadas ocasiones o con diferentes personas. Prefieren no hablar con ciertas personas en específica o de manera específica o en ciertos momentos o circunstancias que se van a dar, ¿no? Pero puede que estén conversando con sus hermanitos y luego aparece otra persona y no hablan, ¿no? Se quedan callados, ¿no? Normalmente esto ocurre porque son niños tímidos o son muy susceptibles. Eso tiene que ver mucho con la forma como hemos ido desarrollando el acompañamiento en la crianza de los chicos. Con esto entonces terminamos lo que es el asunto de los trastornos del lenguaje. Luego tenemos ahí los trastornos de la sexualidad. Ahí está. Trastornos de la sexualidad. Un momentito, estoy muteando también esto que no me llamen más. Ya, entonces tenemos allí de la sexualidad, de los trastornos de la sexualidad. Allí por lo menos vamos a ver dos expresiones que nosotros tenemos que tomar nota. Y el autoerotismo y lo que tenemos allí, lo que es la masturbación compulsiva. Normalmente entre el primer y el segundo año de vida del niño, entonces el orificio anal y este interés por lo que contiene aparecen como un núcleo de gravitación erótica. Entonces él, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando el niño hace su evacuación de sus heces, se pone rojo y después como una especie de soltar el cuerpo, ¿no? Una especie de satisfacción de haberle hecho. Entonces él tiene esa sensación de placer que siente allí. Ahora, cuando estamos hablando de erotismo, no estamos hablando necesariamente de cuestiones como nosotros pensamos. Aquí estamos hablando de condiciones psicológicas que va experimentando el niño, ¿no? Y cuando se da cuenta de esto, puede tener la capacidad de hacer la retención de estas materias fecales, porque quiere tener esa capacidad de tener el esfuerzo de hacer la expulsión y sentir ese placer, y puede tener la capacidad de controlar eso, ¿no? Entonces, por una parte, entonces los contactos, por ejemplo, con la piel, también las fricciones y las cosquillas provocan en el niño sensaciones eróticas. Entonces, en cierto modo, estos factores pueden interferir en el desarrollo de sus actividades autoeróticas, ¿no? Otra cosa puede ser, por ejemplo, algunos factores que serían entre ellos la hospitalización, la separación de los padres, el nacimiento de un hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el niño puede terminar llorando, puede terminar haciendo estas de muy grande ya, estas deposiciones sin tener que ir al baño, porque le están afectando estas figuras, ¿no? No quiere ir a un hospital porque ha tenido mala experiencia de separación, se ha conectado con personas que no conoce en la zona y que no son necesariamente de su agrado, etcétera, etcétera. Tenemos allí lo que es la masturbación compulsiva. Entonces el niño ya en una actividad normal que puede comenzar muy tempranamente, ¿no? En cierto modo funciona como una descarga de su ansiedad. El niño pequeño es a menudo inconsciente, sobre todo entre las niñas, de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el agobiante sentimiento de culpa que experimenta el niño frente a una actividad de masturbación, ¿no? Explica sus tendencias destructivas dentro de lo que son el terreno de las fantasías. No es porque entienda, sino simplemente porque se está conociendo biológicamente o físicamente, ¿no? Que pueden después terminar o acompañar con una masturbación como la conocemos. Pues allí esta masturbación compulsiva, en cierto modo, esto que empieza así simplemente como un proceso de angustia, termina después siendo ya una masturbación compulsiva, que es un cambio, es una manifestación de conflicto cuya seriedad ya va a estar determinada por una intensidad y el tipo de ansiedad que le van a motivar. Un síntoma más de la neurosis obsesiva compulsiva en las personas que nacen desde muy niños, y si no ha sido
satisfecho esto se acentúa en la persona y termina siendo después teniendo masturbaciones compulsivas. Eso significa que lo hace cada vez y como que rechazar a su cuerpo también lo hace con cierta molestia, puede ser con cierta rabia, porque no logra, ¿no? Entonces quiere hacerse daño a sí mismo, ¿no? Los trastornos de afectividad ahora es lo que vamos a ver en esta parte. Afectividad. ¿Qué es lo que tenemos dentro de afectividad? Allí puede que dentro de estas separaciones que estamos viendo desde el comienzo, que pueden irse formando allí niños indiferentes al afecto, que no se impresionan de nada. Incluso los castigos les son indiferentes, ¿no? Su personalidad de este niño que ha formado una especie de coraza protectora de insensibilidad, que viene a ser una especie de defensa para no sufrir, para no darse cuenta del miedo, de la inseguridad que siente en lo profundo de su ser, ¿no? En lo profundo de su alma. Entonces, desarrolla esto el niño también como una especie de respuesta a la poca atención o al rechazo que ha ido percibiendo el niño en este proceso, ¿no? Y se vuelve un niño sin afecto, ¿no? Indiferente al afecto, ¿no? Y alguien le quiere hacer un afecto, lo rechaza, no siente nada, se siente un duro, ¿no? Tenemos luego la timidez en los niños. Esto normalmente son los niños aparentemente encantadores, trabajadores, pero cuando vienen visitas a casa no saben dónde meterse. Pero en casa, mientras no hay nadie extraño, tienen esta tendencia, ¿no? Muy amenos, cantan, bailan, y luego uno quiere hacer alarde de esto cuando vienen las visitas y dice, niña, baila, y el niño se bloquea, se va, se siente y no quiere saber nada, ¿no? Entonces, utilizan mil excusas algunos de ellos, ¿no? Para no saludar o para no hacer lo que uno le está pidiendo. Se ponen, a veces tiemblan, algunos de ellos se ponen a parecer una gelatina, ¿no? Actúan a veces muy torpemente y se quedan como parados y petrificados y en un rincón sin abrir su boca, ¿no? Entonces allí puede darse también dentro de esto una especie de enrojecimiento facial. Hay un temblor en las manos, puede haber palpitaciones que pueden ser en los labios, en la nariz, parte del rostro, algo así, o tartamudeo, o que sale corriendo, ¿no? En cuanto puede, ¿no? Desaparece, ¿no? Las causas más comunes para esto pueden ser que hay una falta de confianza en sí mismo. Entonces el niño siempre ha sido reprimido. Siempre se ha dicho, tú no puedes, cuando seas grande, eres muy pequeño, tú no puedes todavía, eres muy niño, te vas a hacer esto, te vas a hacer lo otro, ¿no? Y es represión constante, ¿no? O produce en él el complejo de inferioridad debido a su defecto real o imaginario que está diciendo, yo no puedo, mamá, y uno acentúa esta declaración del niño, que es una figura imaginaria, porque tiene cierto temor de que necesitamos saber. Puede ser que si no me lo hace, entonces lo voy a perder, ¿no? Que me amarre los zapatos, pues yo no puedo hacerlo, ¿no? Porque cree que lo pueda perder, ¿no? Quiero que me lo haga y ahí continúa con el contacto. O porque lo han aprendido de los padres también, ¿no? Ven al padre cómo es y copian, ¿no? Porque dicen, él es así, y inconscientemente el niño asume ese tipo de conducta. El celo en los niños es otro de los trastornos dentro de lo que es la parte afectiva, ¿no? Cuando creen que están perdiendo el cariño, ¿no? Lo que decía él, entonces el hermano que nos compartió, ¿no? Que el niño se metía para que también le den la teta porque no quiere perder esto, ¿no? Entonces hay una especie de celo que se va dando, ¿no? Cuando hay aparición de terceras personas, ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando viene alguien y el niño se queda a un lado y uno presta atención, el niño en ese momento empieza a hacer preguntas, en ese momento llama a mamá, en ese momento le está pidiendo atención, ¿no? Entonces es bueno a veces uno tener que voltear y decir, sí, hijito, te estoy escuchando, pero vamos a esperar a la señorita, vamos a atenderlo. Una vez que se va, trabajamos, ¿no? ¿Qué te parece? O me puedes esperar un momentito, me puedes tener paciencia, pero no llegamos a hacer estos procesos, ¿no? Simplemente no tomamos en cuenta esas actitudes en el niño. Hay algunos rasgos más o menos temperamentales, tales como, por ejemplo, dentro de los niños son egoístas,
quieren tener todo, hay una especie de codicia, hay una especie de envidia, ¿no? Pero que a su vez también son perjudiciales para ellos mismos, ¿no? Otros niños, por ejemplo, demuestran directamente sus celos atacando, ¿no? Por ejemplo, a su hermanito, golpea a su hermanito para ver qué hace mamá. ¿Me quieres o no me quieres? Y golpea al niño, entonces presta atención al niño y ya fue. No me quiere, le quiere a mi hermano, ¿no? O tiran los juguetes, no quieren recoger los juguetes. Otros, en cambio, pegan virtualmente, se pegan a la mamá, ¿no? Agarran de la pierna o lo que sea, ¿no? O simplemente dicen, no te quiero, ¿no? Hay una especie de rencor, ¿no? Reproche que le hacen, ¿no? Y no es raro entonces ver también síntomas como chuparse el dedo, de alguna u otra manera, cualquiera sea la forma, algunos un dedo, a veces dos dedos, a veces todo el dedo, y algunos la muñeca, la mano, etcétera, ¿no? Y hay algunas veces que llegan hasta cierta edad a seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo corregir los celos en un niño? Criterio y atención. Es importantísimo. No dar demasiadas preferencias visibles a otros niños. Hay que entender que los niños más pequeños necesitan atención, sí, pero hay que darle atención y explicación al niño y hacerle entender que también necesita tener sus alimentos y no está dejándolo porque lo quiere menos, ¿no? No regañar, por ejemplo, cuando hay ciertas actitudes en el niño, sino explicarle, ¿no? Decirle al niño celoso que es malo, eso es lo peor que puede haber, o que debiera avergonzarse, ¿no? Algunos tenemos esto de decirlo, ¿no? No te da vergüenza, tu hermanito es más pequeñito y tú estás todo grandazo, debería darte vergüenza. Y sin querer queriendo, nosotros impulsamos o incentivamos para que el niño tenga este tipo de trauma, ¿no? De celos. Los niños egocéntricos. Estos niños egocéntricos ya se consideran estos el centro del mundo. Normalmente esto va a ocurrir cuando los niños son primerizos o son hijos únicos, ¿no? Todos deberían estar pendientes de ser la tendencia que tienen ellos. Cuando no ocurre esto, pueden inclusive llegar a fingir que están enfermos, de tal manera que logren que los demás siempre estén ocupados de él, no solamente papá o mamá. Quiere ver qué tan importante es en el seno de la familia. Siempre están a veces mirando su propia conveniencia, ¿no? Los niños tercos y caprichosos, ese es otro, ¿no? Especialmente frecuente entre los 2 y los 5 años. Pueden presentarse también en otras épocas, ¿no? Cuando ya son grandes. Normalmente se presentan en niños que no están bien educados. Sin embargo, excesos de furias y rabietas como crisis de gran excitación se van a manifestar en ellos. Sin embargo, también se va a dar también en algunos niños que también están educados, ¿no? Que en cierto modo también van a tener cierta conducta como de terquedad y de capricho, porque probablemente hayan visto también en papá o en mamá esas tendencias, ¿no? Estos niños por excelencia suelen tener rabietas, gritar, llorar con fuerza, incluso pegar a sus padres o a los superiores. Frecuentemente tiran objetos en el suelo que los pueden tirar y no miren, pueden tener un cuchillo en su mano y te lo lanzan, ¿no? O simplemente el regalo que más quieren, agarran y lo tiran para hacerte daño porque ese es el regalo que tú le has dado o algo así, ¿no? Los niños insolentes y agresivos. Ya estos tienen ciertos impulsos destructores, ¿no? Este es el mismo tipo del chavo, ¿no? Que está mirando y no le permiten jugar y espera un momento en el que se descuiden y destroza todo, pero con una rabia increíble, ¿no? Rompen todo lo que puede caer en sus manos, ¿no? Cuando no son observados, inclusive pueden llegar a rayar muebles, insultan a conocidos y a desconocidos, hasta sus propios padres no pueden tener esta conducta. Estos niños están predispuestos a enfermedades que perjudican sus nervios, irritándolos y debilitándolos, como infecciones, por ejemplo, como meningitis, asmas, etc. Por eso es que se dice que estas enfermedades también están relacionadas a las partes psicológicas como también expresiones psicosomáticas, ¿no? Bien, los niños crueles son ya impulsos agresivos y crueles y egoístas que van ya unidos al placer y la satisfacción. O sea, el niño puede ser, en cierto modo, egocéntrico, terco y caprichoso,
pero ya siente placer cuando el niño es cruel. Cuando el niño ya está teniendo placer, uno ya debe preocuparse mucho más todavía, porque ya es muy probable que estos chicos van a ser, son niños carentes de afecto, han tenido, ellos no conocen ni distinguen qué cosa es afecto, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no va a tener compasión de la vez. Entonces es muy probable que esta tendencia es la tendencia que tienen los delincuentes, ¿no? Que te pueden, uno ve cómo asaltan y cómo tiran al piso y dice que no tienen misericordia, no tienen cierta humanidad, deshumanizados, ¿no? Y que son niños crueles, ellos sienten placer y cuando ellos después entre sus amigos conversan lo que ha pasado con cierta persona, ellos se expresan de esa manera, dicen, mira, hubieras visto a la fulana cómo gritaba esa desgraciada tapuya, cómo me gozaba, dicen, ¿no? Más o menos son las expresiones. La explosión destructora y agresiva se calmará cuando el niño pueda conectar su agresión con la persona que siente que lo ha frustrado. Normalmente lo hacen para dañar a alguien. Está relacionado con eso, ¿no? Entonces ellos hacen a veces para dañar al padre, a la madre, que siente que la relacionan como responsable de lo que es, ¿no? Muy bien, esto nos lleva ahora ya a los trastornos de estados de ánimo en los chicos. Los niños irritables ya se enfadan de sobremanera cuando se les priva de cualquier cosa, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta que hoy día los niños ya están manejando desde muy temprana edad. Meses nomás tú le das el celular y después lo quitas y se tiran hacia atrás, ¿no? Esos son ya los niños irritables, ¿ya? Entonces, si uno no lo controla desde muy pequeño, ya se estructura dentro del niño y eso puede ser muy peligroso. Por cualquier contrariedad grita y lloran de un modo desproporcionado a veces a la causa, ¿no? un llanto de querer tomar su leche es una cosa y un llanto por ser un niño irritable es más allá de lo que uno puede imaginar, ¿no? Ya ellos no pueden dominarse. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a tener como resultado? Sufren con frecuencia sueños intranquilos, van a tener pesadillas, sobresaltos y terrores nocturnos, y esto es lo que tiene que ver con el trastorno que hemos visto del sueño, ¿no? Las causas para un niño irritable, ¿cuáles son esas causas? Es probable que tenga una debilidad del sistema nervioso, o sea, no ha sido desarrollado con fiabilidad en el niño, ¿no? En otros casos, la debilidad nerviosa se va a adquirir por una falta de alimentación sana y deficiente. Y allí se va a hablar, por ejemplo, de los niños también que tienen la desnutrición crónica infantil, que no tienen la capacidad, por ejemplo, de comprensión lectora, de entendimiento, de desarrollo de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Por enfermedades también que pudieron haber pasado, que han tenido un prejuicio en el sistema nervioso. Normalmente a veces todo esto tiene que ver con una mala educación, ¿eh? Cuando un niño, por ejemplo, no ha logrado conciliar el sueño de manera adecuada, siempre no nos ha interesado si el niño duerme o no duerme, termina siendo un niño irritable, ¿no? O las expresiones que nosotros a veces lanzamos, ¿no? ¿Cómo hasta ahora no has logrado dormirte? ¿Qué estás esperando para hacerte? Ya, duérmete enseguida, ¿no? Algo así, ¿no? Estas expresiones. Los niños tristes son los niños que apenas se ríen, ¿no? Normalmente están buscando la soledad. Y si son regañados, entonces lloran desconsoladamente durante mucho rato. Y esto después termina en nosotros como los llamados sensibles, ¿no? No le puedes decir nada, se resienten con mucha facilidad, ¿no? Se sienten muy resentidos, muy susceptibles, ¿no? Así, este es el término que nosotros a veces utilizamos. Causas de las tristezas. Ojo aquí, ¿no? La falta de la presencia materna o paterna en los hogares. Por eso es que cuando a veces yo veo hogares que están por separarse, hablo de lo que va a pasar con los niños y a veces no les importa. Y allí terminamos después con este tipo de traumas, ¿no? Se ve con frecuencia entonces en estos niños abandonados o huérfanos. Depresión en los niños. Cuando ya el niño está haciendo expresiones de nadie me quiere, frente a todo lo que hemos visto, este asunto de que el niño golpea a su hermanito para llamar la atención y la mamá recrimina y pone atención hacia el niño que ha sido la víctima del primer hijo, entonces el niño ya empieza a formular en él la idea de que es el que nadie quiere y van a terminar
en depresión. Van a estar con la incapacidad para divertirse, concentrarse, van a sentir fatiga, van a tener una actividad extrema o pueden ser apáticos, un llanto, problemas del sueño, sensaciones de menosprecio, cambio de peso, afecciones físicas que va a tener, o de repente pensamientos frecuentes acerca de la muerte. Aunque este problema es relativamente raro entre los niños y cuando se han presentado, han hecho siempre más o menos en la edad escolar, ¿no? Estamos hablando de los niños ya de 7, 8 años, porque los otros niños es muy raro que se presente desde los 3 hasta los 6 años todavía, ¿no? Se van a poner tristes, pero no van a llegar a un estado de depresión. El trato, tratando a un niño reprimido, hay que valorar el ambiente familiar, como es la escuela, hay que reforzar su autoestima, dejar de expresar que dejen expresar sus sentimientos. Si quieren llorar, quieren reír, quieren compartir, quieren alegrarse, quieren sentir que participen, hay que dejarlos. Hay que darles algunos reconocimientos, algunos elogios en cada una acción que más o menos antes no podía lograrlo. Pueden ser palabras simplemente o de ánimo, ¿no? Niños con intento de suicidio. En el suicidio ha aumentado ya en este tiempo en la infancia, al menos con los varones, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? Es la alteración del humor, el bajo nivel de autoestima, trastorno del sueño y apetito, falta del apetito y faltas escolares repetidas que tiene el niño, y uno con depresión. O sea, el camino siguiente después de la depresión es el deseo que el niño tiene por querer suicidarse. Yo, ¿para qué quiero estar vivo, no? Yo quiero morir, ¿no? Algo así. Factores que predisponen a un suicidio. Es muy probable también que ha escuchado de suicidios en el entorno de la familia o en algún amigo íntimo, ¿no? Esto puede quedar como una opción en él, ¿no? O antecedentes de muertes de algún familiar muy cercano. Entonces, ¿para qué quiero estar yo también? Yo quiero irme junto con él, ¿no? Si no sabemos hacer los procesos, por ejemplo, de la ausencia de papá, mamá, hermano, alguien que es muy cercano a los niños, entonces podemos llegar a este problema, ¿no? Hay que pedir un poco de orientación para que se hagan estos procesos. Entre los factores que desencadenan entonces estos suicidios destacan pérdida de autoestima por discusiones familiares, episodios disciplinarios humillantes a veces que hacemos nosotros porque pensamos que de esta manera se puede corregir el niño, embarazos que han tenido no deseados de repente, fracaso escolar o constante cambio de domicilio que tienen allí. Esto sufren mucho lo que son, por ejemplo, los militares, los pastores que nos mueven de un lugar para otro, por ejemplo, o personas que tienen trabajos que les llevan de un lugar hacia otro, cambiando toda la familia de un lugar para otro. Se pueden producir también esa especie de baja autoestima o de depresión en el niño que le puede llegar a este deseo de ¿para qué vivir, no? La angustia y la ansiedad en los niños. Angustia puede ser por separación o puede ser por abandono. Los niños más o menos hasta una cierta edad, por ejemplo 8 meses, es muy fácil dejarlos al cuidado de otra persona. Pero pasado este tiempo, el niño ya puede percibir que algo está pasando y que va a ir tratando de entender qué es lo que está pasando. Por lo que entonces va a darse una especie de ansiedad por esta separación, que viene a ser una cierta incomodidad en el niño cuando alguien que viene que es conocido, que está responsable de su cuidado, lo deja. Es dejado. Entonces el niño cuando percibe esto, pero normalmente cuando a veces también los niños ingresan a la escuela, hay una especie también allí de separación que va a sentir el niño una especie de angustia o ansiedad, ¿no? ¿Con quién me dejas? ¿No te das cuenta? ¿No te preocupas? ¿No te da miedo que me dejes? Mira, me puede pasar algo. Son estas cosas que va a redundar en la cabecita del niño, ¿no? Ansiedad ante extraños, por ejemplo, ¿no? Porque ha tenido una experiencia no necesariamente agradable de 3 a 9 meses. Yo recuerdo una pequeña niña que ya estaba por el año, muy sociable con todo el mundo. De un momento a otro la niña no quiso saludar a nadie, para nada. Me consultaron y hicimos una indagación de con quién es para la niña.
Y al comienzo la mamá se negaba a decir que lo dejaba con otras personas extrañas que no era ella, ¿no? Decía, no, siempre está conmigo. Y si no está conmigo, está con su abuela. Muy bien, pregunté a la abuela y le digo, ¿alguna vez has dejado? No, también me negó. Entonces empecé a indagar un poco más y llegamos a la conclusión que cuando ella, por ejemplo, iba al mercado, soltaba a la niña en el mercado, ¿no? Entonces la niña se iba, entraba a cada puesto como si fuera su casa, porque así es como le estaban criando a la niña, ¿no? Muy libre, muy liberal la niña, ¿no? Y muy bueno, ¿no? Porque era muy sociable en ese sentido. Hasta que entró uno de los kioscos, que uno de ellos le sacó una expresión y la niña se asustó. Desde allí no quiso más. Y entró en una especie de ansiedad con cualquier extraño que se acercaba, ¿no? Se hizo el tratamiento y la niña superó. Tenía 1 año. Miedos en los niños. Nosotros creamos esos miedos. ¿Ya? En mi tierra escuchaba siempre esta expresión, Diosito te va a castigar. Y ponemos al Dios severo, ¿no? ¿Quién quiere creer en Dios entonces a los niños? Ya no tienen miedo, escuchan de Dios y no piensan nada de Dios. Y peor cuando dicen, mira, cuando venga tu papá te va a castigar, cuando venga tu mamá te lo voy a decir, ¿no? Y nosotros estamos alimentando estas figuras de las amenazas y los castigos que en cierto modo vamos a producir en los niños este miedo, ¿no? Van a sentir miedo por todo lo que les rodea, ¿no? Que puede ser por personas también. El asunto de decir, por ejemplo, que me parece que está bien, ¿no? Pero a veces ponemos como una especie de figura terrible, ¿no? Ningún extraño se te debe acercar. Simplemente decir, mira, no hay que tener confianza con aquellas personas que no conocemos. Tenemos que conocer, o si no tenemos que conocer, no los conocemos, es mejor no hablar con ellos, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no? Se puede hacer esta figura, ¿no? De procesos. La figura de ver películas sentados a los niños en películas de terror y no hay respuesta ni sobre lo que están viendo, pues terrible eso, ¿no? Van a ir a la cama y no van a poder dormir. El exceso de cuidados mal aplicados también, eso es terrible, ¿no? Hay que dar al niño la oportunidad que se valga por sí mismo de querer hacer o de querer ayudar y de querer participar. También es muy probable que contribuya a la figura de los desengaños que nosotros hacemos pasar a los niños, ¿no? Dice, ay, sí, pues hijito, que mira, pero ya, bueno, tú me comprenderás, ¿no? Sí, te dice, sí, pero está siendo estructurado sobre lo que uno está enseñando, ¿no? Y allí uno también puede experimentar los famosos desengaños amorosos, ¿no? Que pueden tener, que se van a encerrar en sí mismos cuando sienten que el amor de mamá ha sido cargado sobre otro más que hacia él y no ha sido explicado. La educación severa tiene que ver mucho también. Yo he visto mamás diciendo, tú tienes que sacar 20 y obligan al niño y se olvidan de que es un niño que tiene que saber jugar también o que tiene que jugar, ¿no? Castigar, golpear al niño por cualquier motivo, pensamos que esa es la manera de cómo corregimos a los niños y cómo podemos hacerlos disciplinados. No necesariamente funciona eso, ¿no? Fobias en los niños, ¿no? El de una arañita. Normalmente cuando son pequeños quieren agarrar todo, ¿no? Hasta que ocurre algo, no pone la mano a un gato y el gato le mete un manazo y el niño desde allí tiene fobia a los gatos, ¿no? O algo así. Entonces nosotros pensamos de que eso se puede solucionar diciéndole no llores, o si lloras me voy hacia el ratón que ven, no llores porque viene el ratón y te va a comer, ¿no? Algo así, ¿no? De esto tengo muchas anécdotas y seguro que ustedes también. Algunos ejemplos de obsesiones frecuentes, la necesidad que tienen algunas personas, por ejemplo, de lavarse las manos, muy a menudo como que quisieran purificarse. Los niños también copian eso, ¿no? La necesidad de comprobar todo, ¿no? No, yo quiero ver, ¿no? Y algo así, ¿no? El deseo incontrolable, por ejemplo, de tocar los postes de luz o algo así como una especie de tabú, ¿no? Hay muchos otros grados de obsesiones, pueden ser ligeros o pueden ser graves, ¿no? Que pueden terminar de repente algo de tomar objetos y el niño dice, si esto es normal, termina después haciendo robos y tener obsesión por querer tomar algo que no es de él, ¿no? O escaparse de casa o martirizar a los animales también, ¿no?
se requiere entonces, cuando ya ocurre esto, ya de una asistencia de un psicólogo, ¿no? La bulia, que viene a ser la última parte de lo que son dentro de los trastornos de estado de ánimo. Son niños sensibles e inteligentes, ¿no? Se dejan arrastrar por sus impulsos momentáneos, ¿no? Emprenden un juego o un trabajo y luego lo dejan al rato para comenzar otra cosa, ¿no? Esto se llama abulia. Son niños inteligentes, ¿no? Pero que no terminan de hacer las cosas. Sí, bueno, a veces acompañarlos para que ellos puedan desarrollar con toda certeza o seguridad lo que ellos empiezan, ¿no? Ahora entramos a los trastornos hemos visto el trastorno de aprendizaje, estamos a los trastornos de aprendizaje, hemos estado en estado de ánimo. Vamos a ver un poquito más rápido porque nos está ganando la hora ya, y quiero avanzar. El trastorno del aprendizaje, ahí están los niños distraídos, ¿no? Su desarrollo mental está algo retrasado, no retrasado mental, como hablamos, sino no hemos hecho los procesos adecuados, ¿no? La atención que se va desarrollando gradualmente y al compás de su inteligencia no lo hemos ayudado, ¿no? O sea, no hemos de repente hablado, no hemos acompañado en su desarrollo psicomotriz o las condiciones mismas en las que se encuentra el niño, se vuelve un niño a veces muy distraído. Es muy probable que a veces algunos niños tienen dentro de estos problemas del aprendizaje porque tienen problemas de defecto de visión y a veces no lo percibimos. Entonces, no hacemos cierta presión con el niño porque a veces se queja de dolores de cabeza y uno no entiende por qué, y es bueno que pueda ser que tenga un problema de visión. El asunto del exceso de tareas. Puede que el niño no quiera tener y saber nada con aprendizaje y termina después diciendo, no quiero estudiar, no quiero ir a la universidad, no quiero nada, estoy aburrido, algo así, ¿no? Por eso es que uno tiene que hacer, darles tareas de tal manera que ellos sientan que disfrutan hacer sus tareas por tiempos adecuados, compartido con distracciones y diversiones en el niño, ¿no? Falta de juegos y distracciones sanas, que es lo que tiene que ver mucho, ¿no? Por eso tiene que ser compartido. Si uno va a tratar de hacer tareas con los niños, debe también haber juegos y distracciones sanas con los niños, ¿no? El problema de las discusiones en los padres es un gran problema en el aprendizaje, que puede producir en los niños trastornos de tal manera que no quisiera ir al colegio porque cree que puede ocurrir con sus padres cuando no está él. Él no quiere perderse. O simplemente no quiere hacer nada porque no logra entender lo que está pasando con los padres. Creemos nosotros que los niños no se dan cuenta. Luego tenemos los niños perezosos, a quienes al comienzo les decimos, no, hijito, tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. No, hijito, yo soy tu madre, yo lo puedo hacer. Terminan después siendo perezosos y cuando llegan a tener cierta edad queremos obligar a los niños a que hagan algo que nunca lo hemos enseñado desde muy pequeños. Y los niños desde muy pequeños pueden aprender a hacer cosas, a recoger sus juguetes aún cuando no pueden caminar. Sentaditos uno le puede poner una batea para que coja sus juguetes, vamos a ponerlo aquí y ellos van trabajando. Los niños constantemente están haciendo trabajo, ¿no? El trabajo de ellos es desarrollar la parte de su inteligencia, su intelecto, la parte cognitiva, en todo momento en sus vidas. Ellos están allí trabajando. Dentro de ellos, ¿no? El niño, porque ha sido rechazado en el colegio, el rechazo escolar. Cuando a veces los niños han tenido problemas de repente, esto del aniñamiento que hemos visto hace un momento, entonces el niño llega al colegio y todo el mundo se burla de él, entonces hay una especie de rechazo al colegio. Y esto le puede producir una fobia escolar, ¿no? Que ya no quiere, hablan de colegio y se pone a llorar, se enferma y presenta allí los trastornos psicosomáticos también, ¿no? Muy bien, entonces ahora entramos a lo que son los trastornos también por relaciones sociales. Niños introvertidos, ¿no? Los niños a veces han tenido estos traumas, no expresan lo que quieren por ciertos temores. Allí también aparecen después los niños extrovertidos, que quieren ellos ser la causa de toda la atención. Ellos expresan y son los únicos que quieren hablar, y si hay alguien que quiere intervenir no son permitidos, ¿no? Tanto en el uno y en el otro deben ser, en cierto modo, trabajados y moderados en los niños, de tal manera educados, por decirlo de otro modo, ¿no?
Los niños víctimas de los demás, los llamados niños que después tienen que ver, los niños sujetos a bullying, ¿no? Tomados como un punto de burlas, que pueden terminar siendo explotados o terminan después cayendo en corrupción, ¿no? Son los famosos que han sido víctimas y entonces en algún modo están allí. O son niños de repente que han tenido una baja autoestima, que tienen dificultades para integrarse a un grupo al cual no son aceptados y entonces ellos se sienten allí traumados porque no han logrado entrar al grupo y han sido rechazados, ¿no? Las causas de este trastorno van a depender de personas mayores normalmente. Y son ellos a veces quienes damos estas tendencias en los niños, ¿no? Y en los niños explotados, que a veces nos damos cuenta que el niño es muy servicial y los hacemos, y él dice, ¿pero por qué siempre a mí? ¿Por qué no a él? Y entonces sienten que son abusados y explotados. Esto se va a repercutir después. Trastornos en las normas mentales. Las normas morales, pero mentales, normas morales. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que ya hemos visto, es muy probable que el niño, como mecanismo de defensas, él va a usar las mentiras. El resultado de esas frustraciones. Entonces, él no va a decir la verdad y va a utilizarlo después como una estructura en su personalidad. Razones por las que niños suelen mentir, ¿no? Imitan a los adultos. Dile que no estoy, ¿no? O por complacer a alguien, ¿no? Para no hacer daño a alguien, que hoy día se está viendo en este tiempo de la corrupción, ¿no? Se están defendiendo el uno al otro y el uno al otro se tapan. Definitivamente ahí hay un trasfondo, ¿no? Las predisposiciones en su personalidad, que ya como ha tenido este ambiente, ya tiene esa predisposición a mentir. Diferentes trabajos terapéuticos se tienen que hacer cuando un niño es tímido o a un niño que es exaltado, ¿no? Un niño tímido se debe estimular más para que pueda conocer sobre estas cosas que está desarrollando, cómo afectan a otras personas. Y el niño que es exaltado es algunos que a veces hacemos alarde de las cosas que están haciendo, ¿no? Pues hay que mostrarle la magnitud de lo que significa este trastorno de las mentiras. Tenemos el niño que roba, ¿no? Ya hemos visto también hace un momento, tiene estas mismas tendencias, ¿no? Ha hecho algunas veces algún robo que no ha sido considerado como una cuestión que no lo entiende. Al final después se vuelve una tendencia en la persona, en el niño, que permanece hasta su adultez y que cree que no está haciendo daño a nadie. Es más, ¿no? Algunos van a decir, bueno, a él le sobra, a mí me falta, ¿no? El niño agresivo, que es el niño que cuando no logra sus propósitos, entonces reacciona. Esto ya va a aparecer a partir de los 2 años hasta los 3 años. Cuando ya a veces araña, agrede, además de gritarle pataletas, y es a partir de los 4 años cuando ya esta agresividad ya se expresa, ya también sumado a expresiones verbales, ¿no? Insulta y todo eso, ¿no? Esto te puede tener también una tendencia que, así como hace con los padres, lo va a hacer también afuera, ¿no? Con los demás. Y esto le va a dificultar en las relaciones sociales porque no va a ser recibido, no va a ser aceptado, ¿no? La autoagresividad, mostrarse especialmente triste, esto puede también terminar en lo que es el suicidio o las autolesiones que se puede hacer. Por eso encontramos chicos que se cortan, que se hacen daño, algunos que terminan en el grupo de los emos, por ejemplo, que no quieren nada, rechazan todo, ¿no? No hay un interés por quienes les rodean, se hacen a un lado y se hacen una especie de subcultura, ¿no? Pueden perder el apetito, tienen alteraciones en el sueño. Los niños maltratados, ¿qué hablar de ellos, no? Allí encontramos dentro de estos niños maltratados que van a tener estas expresiones, ¿no? Por el abuso físico que tienen. No saben después cómo es, ellos terminan después haciendo lo mismo. Y es muy probable que uno de los refugios va a ser el alcohol
y las drogas en los infantes. Porque entonces ellos pierden la noción del tiempo y de las circunstancias en las que están con la injerencia de alcohol y drogas, y se van a juntar después con grupos que tienen estas tendencias. Los trastornos psicovegetativos. Estos trastornos psicovegetativos, hemos visto los morales y los trastornos psicovegetativos, que no es otra cosa que va a tener dolores de cabeza, le va a doler el vientre, va a tener vómitos, de tal manera que no necesariamente son producto de una enfermedad biológica o de un malestar producto de un contagio o algo así, sino que es psicosomático, se produce en sí mismo, ¿no? Entonces vas a ver el niño que dice, me duele la barriga, no quiero ir al colegio. O de repente lo ven a comer algo, no, me duele la barriga, me está doliendo la barriga, no quiero comer, cosas así, ¿no? O que le duele la cabeza. Entonces el cerebro ya está predispuesto a tener este tipo de tendencias. Muy bien, hermanos. Es largo el proceso, pero estos son trastornos que nosotros tenemos que aprenderlos para poder detectarlos cuando nosotros nos encontramos con cuadros o cuando tengamos que enfrentarnos o hacer ciertas sesiones con aquellos que vienen a buscarnos para pedir consultas. Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor. Bien, hermanos, se me han dormido con tanta verborrea. Profesor, cuando alguien viene, por decir, una consulta con algún trastorno, mayormente ¿a quién se le ayuda? ¿Al niño o a la mamá o al papá en ese entonces? Eso hay que determinar. Eso hay que determinar. Normalmente, si los niños están en el proceso de 1 hasta los 10 años, le comenta cuál es el problema, entonces escuche usted y empieza a hacer un seguimiento hacia atrás de lo que la mamá ha vivido con el niño. Entonces yo te puedo dar, por ejemplo, un trastorno que tiene que ver con la parte biológica. Los papás se acercan, dos papás, la niña tenía 11 años, estaba entre 10 y 11 años en la primaria, niña, viene y me dice, mira, la niña nos ha encontrado en pleno acto. Cuando la niña entra, irrumpe en la habitación de los padres, y al entrar los encuentra papá y mamá en el acto, ¿no? En su intimidad. La niña agarra y se pone en el centro y se queda con ellos. A partir de ese día, todas las noches ella se acercaba y se ponía en el centro. Entonces ellos ya no podían tener intimidad y decidieron buscar ayuda. Se acercaron a mi oficina y conversamos. Y entre los dos decía, mira, hemos traumado a nuestra hija, mira, ya no nos deja. Ok. Pregunté los datos y no pude sacar muchos datos con ellos. Entonces, pero como ya la niña puede dar respuesta a lo que ya se hace una entrevista, le dije, tráeme a la niña. Porque ya me puede, o sea, una niña de 7, 8, 9 años, uno ya puede tener cierta conversación, y uno maneja un lenguaje allí, de tal manera que el niño, sin darse cuenta, de manera muy libremente, pueda expresarse sin ninguna represión lo que está sintiendo o lo que ha vivido o lo que percibe. Entonces, se sienta la niña y cuando la niña viene, se sienta, y era toda una señorita, se sienta, se para de manera muy erguida, cruza sus piernecitas y me dice, ¿qué tal, doctor? Me dice. Bueno, le digo, aquí bien, ¿y tú cómo estás? Yo también estoy muy bien. Y cuéntame, pues. Y empezamos una conversación muy libre, ¿no? Y la chica empezó a conversar. Y le digo, ¿y qué estás sintiendo? Le digo. No sé, me dice, pero mira, cuando estoy más o menos en una hora, estoy sintiendo miedo. Cuando y le digo, ¿a qué hora más o menos? Le digo. Más o menos creo que en la tardecita, cuando ya está entrando la noche, yo digo, empiezo a hacer mi primer acercamiento, miedo a la oscuridad, pero no puedo decirlo todavía hasta que no me explique un poco más. Ay, ¿qué más? Le digo. Entonces yo estoy sintiendo cuando ya va a tal hora, entonces tengo un miedo terrible y necesito estar cerca de mis padres y me voy y los busco. Y ahí me siento segura. Muy bien. Entonces,
le sigo preguntando a la chica, ¿y qué es lo que está pasando? Por la figura de la hora, yo relacioné que esto podría tener una relación con el problema de los padres o con un proceso biológico. ¿Cuál es este proceso? El desarrollo de la niña. Su edad, entre 10 años a 11, está en el proceso de entrar, de dejar lo que es la infancia para entrar a lo que es la adolescencia y en el proceso de adultez. Eso significa que ella está teniendo ciertos procesos en el desarrollo de sus hormonas sexuales. Y esto le va a producir cierta desestabilización en la parte de sus emociones, de su equilibrio de sentimientos, de estabilidad emocional. Y bueno, detecté esto en ella y le dije, mira, vas a hacer esto, cuando sientas esto, vas a hacer esto, ¿no? Y le ayudé a ella. ¿Por qué? Porque era muy probable que cuando esté ocurriendo esto, entonces va a haber una ausencia de cierta oxigenación en el cerebro que va a afectar la parte límbica, que es la parte primaria del sistema cerebral, el sistema límbico. Ustedes ya han visto la neuropsicología, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo han visto? ¿O no? ¿Neurociencia, neuropsicología, ya han visto o no? ¿Alguien que me responda? Bueno, si no lo han visto, lo van a ver entonces. Entonces, hablé después con los papás y ya le expliqué a la niña y después de unos días volví a preguntar a la niña cómo iba y me dijo que se estaba estabilizando. ¿Por qué? Porque empezó a oxigenarse ella de tal manera que podía compensar la ausencia de ciertas sustancias por el desarrollo de ciertas hormonas que consumían ciertas sustancias que nosotros tenemos en el cerebro que tienen que ver con esta figura de desestabilización. O sea, se genera mucho cortisol. Entonces se estabilizó la niña. Luego hablé con los papás y los papás habían hecho un buen trabajo con la niña por la forma como hablaba, ¿no? Ella tenía la seguridad de que tenía atención con los padres. Hasta que ubiqué a los padres y les dije, está ocurriendo esto en su hija, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ahí he tenido necesidad yo de poder hablar con los padres, pedir algunos datos y también hablar con la niña. Pero si es de menor edad, de 6 a 7 años, ve ciertos síntomas como por ejemplo de cierta depresión, que ya estamos hablando de los 6, 7, 8 años y el niño está mostrando esto, entonces uno empieza a preguntar al padre. En el caso de esta niña de 1 año que yo les comentaba, que se empezó a retraer, entonces yo hice la indagación en los padres, no en la niña, porque la niña no le puede mencionar. Entonces una vez que detecté el problema, di las pautas, cuáles eran los procesos que tenían que hacer con la niña, que es lo que ustedes van a tener también en todos los materiales que están recibiendo, cuáles son los procesos que van a hacer. Entonces, di las pautas y la niña recuperó. Fue como una especie de un tris que pasó la niña y que no se acuerda ahora. Sí, hermano, tenemos que ir haciendo ese trabajo a Amaro. Pastor Amaro. Gracias, profe. Escuché, bueno, casi todos estos trastornos. Puedes sube un poquito tu volumen. A ver. ¿Ahí me escucha, hermano? Ya, ok, te escucho un poquito más. Ya, bueno, hemos visto una serie de trastornos en el niño. Muchos hay que segmentar, ¿no? Las causas. Algunos son por disfunciones biológicas, pero otros también por causas afectivas, ¿no? Causas afectivas. Entonces, escuché a una conferencista en este tema del desarrollo de la autonomía, y bueno, decía de que desde el niño, desde los 5 meses que está en gestación, ya se le desarrolla la capacidad auditiva de tal manera que los padres pueden hablarle, pueden expresarle, pueden animarle. Y luego del nacimiento viene lo que ahora le llaman educación, la estimulación temprana. Ajá. Donde al niño le estimulan a través de muchas técnicas visuales, auditivas, táctiles. Y de esa manera va desarrollando la confianza en los 2 primeros años. De tal manera que pasada esa edad el niño desarrolla la autonomía, ¿sí? Y es crucial el apoyo de los padres durante toda esa etapa, ¿no?
También me llamó la atención, bueno, en cuestiones de los trastornos del aprendizaje. Estaba leyendo, porque hay un manual que es el manual de enfermedades, de trastornos, que es por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y entonces todos estos trastornos los clasifica dentro de ese manual, ¿no? Trastornos por hiperactividad, trastornos de déficit de atención, trastornos del autismo, pero hay unos trastornos que se llaman trastornos específicos del aprendizaje, donde el niño, o sea, no es por problemas biológicos, sino que el niño, a pesar de que ha tenido la edad, no logra, digamos, haber madurado la etapa que debería haber estado. Por ejemplo, debería tener la edad adecuada para poder escribir y no puede escribir. En lugar de poder escribir bien, escribe una serie de, como le dicen coloquialmente, garabatos. Y eso le llaman la disgrafía, ¿no? También hay otro trastorno que le llaman la discalculia, que es decir, no sabe calcular operaciones, habilidades matemáticas, ¿no? Y también está la dislexia, que son trastornos de la lectura, donde el niño no puede leer, no puede leer. Entonces son algo para agregar también, algo que son trastornos específicos del aprendizaje, y que yo creo que todo esto nos ayuda para poder conocer, ¿no? Y cómo poder ayudar, ¿no? Esto que hemos visto, esta información que hemos puesto es lo básico, ¿no? Las otras tienen ya mucha fuerza más pronunciada, por eso que como no estamos casi ocupados en esto, pero sería importante también que ustedes, a partir como tú lo has hecho, puedan ir viendo también para poder detectar, porque en algunas partes nosotros como terapeutas especializados en familia, solamente vemos la parte conductual, pero no vemos las cuestiones de lesiones. ¿Ah? Sin embargo, es bueno saber cuándo lo son. Yo he tratado un caso de dislexia, pero claro, como terapeuta no lo hubiera podido hacer. La dislexia, por ejemplo, es un problema de lo que tiene que el niño escucha una oración y solamente capta la última parte y nada más. Entonces uno puede decir, por ejemplo, ¿no? En este día todos vamos a empezar a hacer el trabajo. Él solamente va a agarrar el trabajo y la otra parte no la agarró. Entonces, ¿cómo lograr que una persona pueda tener un concepto claro y completo de algo cuando solamente una parte lo tiene? No va a tener capacidad de comprensión lectora, porque no lo puede hacer. Entonces, el problema para trabajar allí es lograr que el chico, sumado a esta dislexia, tenía el problema de la hiperactividad. Imagínate la complejidad de lo que era esto. Tuve que trabajar con herramientas visuales para captar la atención en el chico. Y he trabajado horas de horas con este chico. Y hoy este chico ha logrado ingresar a las Fuerzas Armadas y hoy está por ingresar a la Escuela de Guerra del Ejército. Dime una cosa, ¿cómo una persona que ha tenido dislexia e hiperactividad puede haber ingresado a una Fuerza Armada donde al inicio tiene que tomar un examen de conocimiento y dentro de esto está el examen psicotécnico? Pero no hubiera podido como terapeuta. Sin embargo, podría haberle ayudado a detectar y derivarlo a un especialista. Eso es lo que tú estás haciendo el énfasis y me parece correcto, hermano. Dentro de lo que es estas otras expresiones que están dentro de los manuales. Hay muchas, ¿eh? Este es de lenguaje, aprendizaje, de atención, hay muchísimas, ¿no? ¿Alguna otra acotación? Gracias, hermano Antonio, Pastor Antonio. Bien, estamos... Sí, dígame. Yo tengo una inquietud. Bueno, hemos visto los trastornos del punto de vista, diríamos, humano, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, el rey David, por ejemplo, él dice que los niños se apartaron, dice, desde el vientre de la matriz.
O sea, los niños son pecadores desde el vientre. Eso dice el Salmo 58:3. Claro. Y todo niño tiene una inclinación buena y una inclinación mala. Cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Mayormente ese texto, algunos predicadores tal vez lo hemos interpretado al inicio como decir, instruirlo en el camino de Dios, pero ese verso tiene una aplicación que el niño tiene una inclinación pecaminosa y tiene también una inclinación mala, ¿no? Entonces, yo pienso que el niño es, todos esos trastornos de alguna manera están relacionados con esa vieja naturaleza, esa raíz pecaminosa que viene de Adán y Eva. Y dentro de ellos estamos nosotros también. Cuando el niño, por ejemplo, es egoísta, es orgulloso, no quiere compartir los juguetes con su hermano, ¿no? Etcétera. Está esa raíz, yo creo que más es la raíz del pecado, de la naturaleza pecaminosa, que Mira, más que un trastorno. es mucho más que un trastorno. Mira, hermano, yo te invito a que te acerques ahora con otra mirada a ese texto. Enseña al niño en tus caminos y aún de viejo no se apartará de él. La naturaleza humana está ahí con tendencia al pecado, ¿no? Desde la concepción ya lo es, ¿no? Pero eso no quita, por ejemplo, el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando uno enseña al niño la palabra de Dios, uno tiene que enseñarla no parcializado. No sé cómo podemos nosotros hacer una enseñanza que no esté ligado con el quehacer de la vida, cuando la enseñanza debe ser de manera integral. O sea, enseño al niño lo que Dios nos enseña, pero en ese enseñar debe descansar y debe caer en una práctica vivencial. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo aprenda a amar a los animales, ¿no? Tiene tendencia pecaminosa. Si yo no le enseño, va a agarrar al polluelo y lo va a pescar por el pescuezo y lo va a aplastar porque no sabe qué es matarlo. Yo le tengo que enseñar. ¿Y qué me dice la palabra? Que es creación de Dios y yo la debo de cuidar. Tengo que enseñarle. Entonces, si uno le dice, tú haces esto, el pollito no va a caminar, pero no le está haciendo el proceso de aprendizaje. O sea, lo que nosotros hacemos es, el niño está creciendo, mirando, escuchando, oliendo, palpando, tocando, pero a la vez estamos nosotros proveyendo insumos en el desarrollo cerebral. Y nosotros tenemos que poner allí todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo integral, tanto de la parte derecho y del hemisferio izquierdo, los dos, emociones y razón y razonamiento. Pero eso no le libra de la tendencia pecaminosa, porque la tenemos desde el nacimiento. Yo más iba, como se dice, a ese punto, ¿no? O sea, por eso te digo, el chico va a tener esa tendencia, pero va a reaccionar frente a lo que ha recibido como enseñanza. Entonces, quiere robar, él va a tener esta lucha. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el texto de Romanos capítulo 8, versículos del 20 hasta el 25, del 17 hasta el 25, habla de dos leyes. Y cuando habla de dos leyes, las leyes son principios inalienables, o sea, inalterables. Leyes quiere decir que se cumplen. Cuando estamos hablando, ahí Pablo habla de dos leyes, la ley del conocimiento y la ley de mis miembros. Y allí ataca las dos cosas. Cuando habla de la ley del conocimiento, está hablando de que nosotros, quiera o no quiera, tenemos la capacidad de aprender. Quiera o no, aprendemos. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, a mí no me gustan las matemáticas, no, es que no le hemos enseñado a que le guste, le hemos enseñado a que odie las matemáticas. Pero si nosotros enseñamos que sí, todos podemos ser matemáticos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento sabíamos multiplicar, dividir, porque nos han enseñado. Pero ya no nos ha interesado más.
Entonces, no hemos ejercitado en él esto. Entonces, eso se llama la ley del conocimiento de lo que habla Pablo. Le enseño la palabra, le enseño los principios, le enseño los valores cristianos. Sin embargo, va a haber una lucha de otra ley que se contrapone a esa ley, y Pablo lo habla. ¿Cuál es? La tendencia pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Entonces dice, me jala, pero me encuentro con la otra y que los dos chocan. Y allí el trabajo que va a hacer, y ahí lo hacemos, ahí trabajamos nosotros como terapeutas, tenemos una ventaja como terapeutas. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos al Espíritu Santo, que cuando Amén. Jala esa ley, el Espíritu Santo dice, en base a lo que han recibido como alimento, te digo, mira, es infidelidad lo que tú quieres hacer. Pero esa mujer me gusta. No, que dice la palabra. Tienes que amar, tienes una promesa de amor. Y el Espíritu Santo le llama al convencimiento y en conciencia le dice, no lo voy a hacer. Amo a mi esposa. Entonces allí es el trabajo, pero en base a todo lo que nosotros hemos alimentado. Si nosotros hacemos una crianza deficiente, con abandono, con rechazo, con poco amor, con falta de afecto, todo eso contradice las Escrituras. ¿Qué hijo vamos a tener? Que va a ser vencido por el pecado. Y el Espíritu Santo no es que no va a poder, sino como no tiene los elementos de fuerza, que es la palabra, no tienen que sustentarse. Entonces el Espíritu Santo mismo dice, nunca me ha querido, nunca me ha preferido, no ha visto a mi palabra, no ha querido alimentarse o no lo han querido alimentar. Somos responsables. Por eso es que Pablo termina diciendo, estoy libre de todos ustedes, mis manos no estén libres de la sangre de todos ustedes, porque no me he resistido a enseñar todas las cosas que Dios se ve obligado. Nosotros como padres tenemos que hacer eso. Y como terapeutas, ahora que tenemos mayor conocimiento, peor todavía. Profesor, algo para agregar ahí, ¿no? Lo que dice, si bien es cierto, sí es verdad, el niño nace con esa tendencia pecaminosa, ¿no? Pero es importante, o sea, ese versículo no está puesto ahí, ¿no? Sino no está puesto porque se quiso poner, sino porque es importante, ¿no? Exacto. Se dice que el niño nace con una cantidad de neuronas, pero que no han sido conectadas. Ese es el asunto. Y que se van conectando a medida que se van desarrollando el conocimiento, ¿no? A eso se le llama elasticidad cerebral, le conocen los psicólogos, ¿no? Ajá. Entonces, a medida que el niño va adquiriendo el conocimiento, se llama desarrollo cognitivo, entonces va aprendiendo, ¿no? Va creciendo y va aprendiendo, ¿no? Eso quería aportar, gracias. Bueno, el tema está interesante, pero ya me tengo que ir, ¿ya? Muchas gracias, hermanos. Dina, te dejo.